No, bájenlo, mami. Es. ¿Ahí? Ahí. De este lado para que quede de frente ahí. Para que quede de frente. Para tomar la foto de ayer. Yo me meto aquí debajo de él. Esperen, alcalde. Eso. Háganse para acá porque no sale. Eso. Que uno no, aquí no puedo aplaudir. Muchas gracias. Están cortando la cinta, ya veo. Algunos estamos bien pegaditos. Esto es provisional la estructura. Ay, muchas gracias. Dice así, esta obra se realizó con el apoyo de todas las fuerzas vivas del sector amarillo, Municipal Valverde Vega, empresa privada y Comisión Nacional de Emergencia. La comunidad da un agradecimiento especial a la señora Vanessa Rosales, presidenta de la Comisión Nacional de Emergencia, por todo el apoyo brindado. Muchas gracias a todos ustedes. Se hizo en esta estructura porque le pedí a ellos que podían, porque doña Vanessa dio tan rápido la cita que la pedimos el martes y no nos dio chance de hacer. Nos va a poner en hierro, pues el cemento de chorreado, ¿verdad? Tiene este puente, tanto para la zona como para la Comisión Nacional de Emergencias, poder rehabilitarlo hoy en esta mañana. Mire, muy importante porque por acá, por este camino, pasa producción, también se comunican las comunidades, hay actividad de tipo turístico y era una obra que si no se recuperaba en este momento se iba a perder y la inversión que se hubiera requerido para construir uno nuevo hubiera sido de centenas de millones de colones. Mientras que con un aporte de la municipalidad por una parte, del sector privado que puso más que un granito de arena y el apoyo que pudimos dar nosotros con orientación de tipo técnico y con materiales de construcción, se logró concretar en un tiempo récord la recuperación del puente, quedó mucho mejor de como estaba. Además, la empresa privada le hizo obras complementarias, el cauce tiene ya un direccionamiento y una protección lateral, de manera que estamos muy contentos con el trabajo que se hizo. ¿Y qué nos puede decir sobre el nuevo camino que se propone para los bajos de Solo Amarillo? Sí, estamos trabajando junto con la Municipalidad de Valverde Vega, pero con el apoyo de las municipalidades de Grecia y de Zarcero, en un plan de inversión que tiene 3 etapas. Una primera etapa para el diseño de un corredor alterno, donde ya tenemos una ubicación más o menos definida. Lo que nos hace falta es con el diseño precisar ese corredor. Luego la adquisición del derecho de vía necesario con los precios que fije el Ministerio de Hacienda, con los avalúos de tributación directa, y una tercera etapa que ya sería la construcción propiamente de la ruta cantonal. El avance que hemos tenido es lograr la aprobación de la reserva presupuestaria para darle contenido a las 3 etapas del proyecto. Ya son recursos comprometidos para este proyecto y por otra parte ya tenemos también los primeros insumos que la Municipalidad de Valverde Vega, comunidad ejecutora, nos está empezando a hacer llegar para proceder con las contrataciones para la primera etapa. No va a ser mañana que vamos a tener la ruta alterna, pero la estamos previendo inclusive a futuro con un derecho de vía mayor que le permita un crecimiento y convertirse eventualmente también en una ruta nacional. Muchas gracias. Con mucho gusto. Todo lo llevan ahí. No, madre, es que allá...
no. Sí, pero mucho más antes ahí, a mí no me gusta.